Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Invitación en profundidad de campos, ahora a una nueva conversación con un senador que representa a una región de la zona central de Chile. Aquí está su ficha. Senador Francisco Chaguán Chaguán, representante de la región de Valparaíso, militante del Partido Renovación Nacional, abogado, 53 años. Su currículo legislativo incluye un periodo como diputado y 2 como senador. En la actualidad integra las comisiones de Derechos Humanos, Desafíos de Futuro, Relaciones Exteriores y Salud. Ya estamos listos para conversar con el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, región de Valparaíso. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, con muchas cosas además. Estamos trabajando en múltiples materias en las distintas comisiones legislativas que integro. Estamos integrando cerca de 10 comisiones legislativas, intensamente en cada una de ellas. En medio ambiente, sacando adelante la modificación a la ley 19.300 para acortar los plazos de permisología. En la comisión de salud, sacando adelante también nuestro proyecto de ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes, que es un proyecto que hemos estado liderando por más de 12 años y que finalmente el presidente le ha puesto, lo ha patrocinado, así que esperamos sacarlo prontamente. Estamos también en la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos tocó colaborar para sacar adelante el CEPA, el Acuerdo Comercial Integral con Emiratos Árabes, y que va a ser firmado por el presidente de la República en Emiratos el próximo mes de julio, en la Comisión de Desafíos del Futuro, sacando adelante un proyecto estrella para una nueva institucionalidad prospectiva para Chile. Podrían seguir nombrándole comisiones y proyectos emblemáticos que estamos sacando adelante y que sin lugar a dudas representan también un mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos, que lamentablemente estas materias que le acabo de mencionar tienen muy poca difusión y muy poco interés de los medios, porque no hay conflicto, sino más bien construcción de espacios de colaboración, que es finalmente la política. Y es el espacio que también reclamo y que agradezco esta oportunidad, porque es aquella que nos permite justamente hablar de ello. Lo vi muy contento después de la aprobación de mejoras al Código del Trabajo. ¿En qué Sí. consisten estas mejoras que se Bueno, realizarán? este es uno de nuestros proyectos que presentamos el año 2019, que se fusionó con una iniciativa del gobierno del presidente Piñera, un mensaje presidencial en 2021, y también con otro proyecto parlamentario, que permite mejorar la institucionalidad, que permitirá que las personas con discapacidad en nuestro país tengan opciones de trabajo. La cuota de las empresas, como también de los organismos públicos, para poder contratar a personas con discapacidad. Tú sabes, Sergio, Inclusión social se llama eso. inclusión social. En Chile tenemos más de 3.500.000 personas con discapacidad. Estamos hablando de 2.700.000 adultos, o sea, mayores de 18 años, que están en esa condición y que requieren urgentemente espacios para poder laborar, trabajar. Y hasta hoy día habíamos logrado sacar una ley que establecía que el 1% de los trabajadores de esa empresa u organismo público debía ser justamente eh, personas que tuviesen algún grado de discapacidad. El Parlamento también estaba cumpliendo justamente esa ley, esa cuota, y hoy día elevamos el 1% al 2%, pero además estableciendo también un componente regional, vale decir que efectivamente las donaciones que se hicieran para los efectos de esta ley no pudieran concentrarse en la región metropolitana, sino que a lo menos el 50% de ellas debía ser fuera de la región metropolitana, si una persona quisiera hacer una donación para este efecto, o como también se establece un plazo de revisión del cumplimiento de esta ley cada 3 años, lo que sin lugar a dudas va a permitir elevar el estándar de inclusión. Ahora, ¿hay temas pendientes? Sí, hay muchos. Por ejemplo, aquellos que dicen relación con que se requiere urgentemente que los carnets de discapacidad que hoy día entrega la CONPIN Sí. establezcan un plazo mucho más rápido. Personas que están esperando 3, 4 meses para un carnet de discapacidad justamente para postular a un trabajo que le permita mantenerse y sostenerse. Y el tema de la discapacidad ha sido uno de mis temas durante mi trabajo parlamentario,
hemos entregado más de 8.500 sillas de ruedas en este periodo, en los periodos parlamentarios que llevo fundamentalmente en el Senado, a través de distintas iniciativas, fundamentalmente a través de Vamos que se puede, que es una iniciativa que nosotros formamos cuando asumimos justamente en el Senado, que nos ha permitido llevar ayudas técnicas a personas que lo necesitan. 8.500 sillas de ruedas, 1.500 catres clínicos, hemos entregado becas de educación superior a niños de campamento, como también apoyo a personas que viven en campamentos, hemos ayudado a la erradicación de campamentos y estamos trabajando firme para que esa labor, que es la que nos llena el alma, finalmente nos permita llevar también ayuda a aquellos que lo están necesitando. Por ejemplo, Ahora, los sí, damnificados en Viña del Mar, Quilpué y Alemana, nosotros ya hemos levantado 50 casas. usted se refiere a los incendios que ocurrieron Así durante el es, verano así es. y del impacto que tuvo en la población de esos sectores que Más de estaban. 9.500 viviendas que fueron devastadas por el fuego. Nosotros, por lo menos desde nuestra oficina, hemos levantado una campaña 1+1 y hemos levantado 50 viviendas de emergencia. Hemos apadrinado más de 200 familias, llevando justamente algún grado de esperanza a personas que lo perdieron todo. Ahora hay un problema que se prolonga ya por casi, estaba sacando la cuenta yo, casi 15 años, el sistema de las pensiones, Mm. y todavía discuten, analizan, se habla de 6 todo para el Fondo de los Trabajadores, de 4-2, 4 para los trabajadores, 4 para asistencialidad, digamos, en un fondo compartido o también de solidaridad. ¿Usted cuál es la postura que Nosotros tiene al planteamos respecto? una cosa distinta. A ver, primero sostener que esta es una materia que hay que resolver ahora. Hay una comisión que ustedes, los senadores, han designado con el propósito de que estudien en forma específica y les entreguen un informe. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, nosotros hemos pedido una comisión técnica, por lo menos nuestra coalición, Chile Vamos, también hay una comisión técnica que está trabajando ad hoc con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pero también los senadores de Chile Vamos estamos trabajando con nuestros Pero la centros de posición pensamiento. suya concretamente, Por eso voy a plantearle, yo soy de una posición clara y categórica. No hay mejor momento de resolver el tema de las pensiones en nuestro país que ahora. Porque hoy día, eh, tanto aquellos que hoy día tienen una pensión garantizada universal, básicamente que están en el pilar solidario, que requieren urgentemente elevar el monto de la pensión garantizada universal, o bien aquellos que están en el pilar contributivo, vale decir, aquellos que están en el sistema privado, requieren urgentemente elevar sus pensiones. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta que le hicimos cuando me tocó ser presidente de partido de Renovación Nacional y ahora la hemos sostenido, que nos permita justamente elevar las pensiones. ¿En qué consiste? Lo primero es que primero tenemos que buscar una fórmula que nos permita elevar la pensión garantizada universal con fondos generales de la nación y estableciendo, por supuesto, un paquete de medidas que nos permitan financiar aquello. a ver, los fondos generales hay que alimentarlos con qué, Alimentarlo, a con eso más voy. impuestos. A eso voy. Yo soy partidario del término de algunas exenciones justamente para aquello. Pero por otra parte, nosotros somos partidarios de corregir el sistema de pensiones en nuestro país. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que no es posible eh, que las entidades dedicadas a la administración de fondos de pensiones, las AFP, sigan cobrando comisiones si no son contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores. Primer tema. Segundo, nosotros somos partidarios aumentar la competencia en la administración de los fondos de pensiones para disminuir justamente el cobro de comisiones. Tercero, somos partidarios de establecer incentivos para la postergación voluntaria de la edad de jubilar. Vale decir que aquellas personas que tienen la posibilidad de seguir trabajando tengan la posibilidad justamente de postergar su edad de jubilar con un estímulo por parte del Estado. Esto ocurre en otros países como Alemania y me tocó justamente incorporarlo en el programa de gobierno del presidente Piñera. Venía en el programa del presidente Pero Piñera, eso, ¿tiene lamentablemente no fue agua en la incorporado. piscina como para que prospere o no? Bueno, yo espero que sí, pero para eso es necesario justamente encontrar fórmulas para que eso ocurra. Y cuarto, soy partidario de un seguro longevidad. ¿En qué consiste el seguro longevidad? El seguro longevidad debe tener una perspectiva de los 86 años, que es justamente la expectativa de vida de los chilenos. Que hoy día se haga un cálculo de la pensión pensando una expectativa de vida superior a los 110 años
o a los 100 años, que es lo que ocurre en nuestro país, estamos hablando de 110, y se hace un cálculo de la pensión pensando justamente en aquello, nos parece completamente Pero racional. nadie vive tanto. Por eso mismo. Entonces, ¿qué estamos pensando? Básicamente que hay un seguro de longevidad sobre los 86 años, ¿Y quién que lo haya un recálculo, administraría ese seguro de longevidad? habrá que licitarlo, y se establece efectivamente que debiera haber un recálculo de las pensiones hasta los 86 años. Nosotros hemos calculado que eso podría generar un mejoramiento de las pensiones entre un 12 y un 15%, lo que efectivamente nos permitiría inmediatamente mejorar las pensiones. Del mismo modo, somos partidarios, por supuesto, de establecer este aumento de la cotización por parte del empleador, y porque sin más recursos no van a haber mejores pensiones, lo demás es simplemente demagogia. Y por tanto, acá lo que hay que hacer finalmente es establecer las condiciones que nos permitan subir la pensión garantizada universal para los sectores más vulnerables, y aumentar justamente y compensar básicamente con la medida que tiene el seguro de longevidad, que algunos dicen que es regresiva, porque las personas con mayores ingresos tienden a vivir más años, y para los efectos de compensar aquello, lo que nosotros le propusimos al gobierno, me tocó proponérselo al presidente y también al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y Previsión Social, es que la pensión garantizada universal vaya subiendo a medida que se eleva la edad del pensionado, y con eso uno compensa la regresividad que pudiera tener Ahora, eventualmente el seguro de longevidad. ¿usted considera que en el pacto fiscal debería haber un porcentaje que debería considerarse para incrementar los gastos generales que permitan al mismo tiempo, como usted dice, mejorar las pensiones? Así es, pero eso implica una discusión seria. Eso implica que Pero efectivamente. ¿quiénes no son serios en esto? No, yo diría que acá, a ver, ¿cómo se hace política en Chile, Sergio? Yo te lo quiero decir abiertamente. Acá en Chile se hace política pensando en hablarle a los propios, vale decir, hablarle a los propios electores. Y acá, de una vez por todas, tenemos que entender que el sistema de pensiones requiere una reforma estructural. Reforma estructural. Porque efectivamente los pensionados hoy día están con pensiones de hambre. Esa es la verdad. Por otra parte, tú ves que los pensionados hoy día están sufriendo la angustia. Y te lo digo, la angustia. La angustia de que, primero, frente al pago de contribuciones, que en definitiva termina expropiando sus propias viviendas, o el pago de su transporte, o el pago de sus medicamentos cuando están en avanzada edad, efectivamente hay una angustia permanente. Y esto tenemos que resolverlo de una vez por Ahora, para todas. recaudar más, hay que bajarle la caña a los que están eludiendo y evadiendo impuestos en este momento. Absolutamente. O sea, ¿Eso cuánto representa? Porque el gobierno dice que es un 7% del PIB, pero quiere recuperar un 3,5, 3,7%. bueno, hay que hacer el ¿Es esfuerzo. factible eso o no? Bueno, yo creo que es factible, y por eso nosotros tenemos que tener normas anti-elusión y anti-evasión. Nosotros le planteamos al gobierno, cuando planteó la reforma tributaria, separar el proyecto para los efectos de apuntar primero a las normas anti-evasión y anti-elusión que pudieran permitir recaudar a lo menos 3,5% del PIB. Y lo que hizo el gobierno, en cambio, es insistir justamente en algunas materias en las que no tiene votos en el Parlamento. Entonces, acá lo que se requiere en un gobierno de minoría o de mayoría relativa, nosotros tenemos un gobierno de mayoría relativa que tiene minoría en el Senado y que tiene una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces acá se requiere actuar con responsabilidad, no pensando en cómo mantengo el 30% de apoyo, no, en pensando en cómo resolvemos las políticas de largo plazo para Chile. ¿De qué manera responde en el caso, por ejemplo, que se observa muchas veces, y usted seguramente lo ha escuchado, de que los parlamentarios de centro derecha a la derecha tienen un gran compromiso con el mundo empresarial y por eso defienden intereses más que la preocupación por la situación de los De trabajadores? ninguna manera. O sea, acá lo que se requiere es enfrentar los temas de fondo. Y lamentablemente quien tiene iniciativa en estas materias es el gobierno. Nosotros hicimos las contrapropuestas técnicas al gobierno y el gobierno sigue hablándole al 30% que sostiene la Pero la reforma estantería de apoyo, tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados. pero por los propios. Acuérdese que la responsabilidad de juntar los votos le corresponde justamente a las propias dos coaliciones de gobierno. Y quienes votaron en contra y no le dieron sus votos fueron justamente diputados y diputadas de su propia coalición de gobierno. Entonces, la invitación que uno le hace al gobierno es dejar de hablar eh, en un relato o narrativa comunicacional para sostener la estantería del 30% de apoyo y
y de una vez por todas resolver los temas de largo plazo. Tenemos una pregunta que hace un colega suyo, ¿será hombre o mujer? Veamos qué dice la Veamos. pantalla acá. ¿Cómo está, don Sergio? Hola, Pancho. Mi pregunta es súper simple. ¿Te gustaría ser presidente de Chile? Bueno, cortita la pregunta. Vamos. Bueno, ¿a quién no le gustaría poder servir al país desde las distintas instancias? Y por supuesto, cualquier persona que está en el servicio público, por supuesto, sueña con poder hacer las transformaciones sociales que el país necesita. ¿Y cuáles son las transformaciones sociales más importantes, Sergio? La transformación social más importante o estructural más importante de Chile es cómo pensamos Chile en el largo plazo. Y por eso que durante, yo diría, 14 años, he dado una pelea para poder establecer en Chile una institucionalidad prospectiva que sea capaz de establecer políticas de largo plazo para el país. La política, lamentablemente, se mira al ombligo. La política, lamentablemente, no es capaz de levantar el mentón y mirar los próximos 20 y 30 años que queremos construir para el país. Y por eso que me tocó constituir la Comisión de Desafíos del Futuro, primero en la Cámara, y con Marco Enrique Dominami, con Teo Valenzuela, actual ministro de Agricultura, con Álvaro Escobar, y luego en el Senado, con Guido Girardi, con Hernán Larraín, con Soledad Alvear, pensando básicamente en un espacio institucional de diálogo social que piense en Chile de los próximos años. Es por eso que hemos estado trabajando con 1.400 académicos, científicos, levantando la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de Hidrógeno Verde, la Política Nacional del Litio, la Política Nacional de Minería Verde, la Política Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible, la Política Nacional Aeroespacial, que eso no tiene lamentablemente difusión en ningún medio, porque a nadie le importan los temas de largo plazo, a ningún medio le importa, a los medios le importa el conflicto, la pequeñez, y el problema es que la gente cree que la política es eso, cuando el trabajo legislativo serio, responsable, implica ser capaces de visualizar las políticas de largo plazo y tener un horizonte que implique diálogo. La política es diálogo. Los populismos de las derechas, irresponsables populismos de derechas y los populismos de las izquierdas, los irresponsables populismos de las izquierdas no entienden que la única manera de resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, es abandonar las trincheras ideológicas. Y hemos visto, lamentablemente, política que está con pantalones cortos todavía. Acá se requieren políticas de largo plazo, con pantalones largos. Y se lo planteo porque además yo voy de salida en mi periodo presidencial, yo no, o sea, perdón, parlamentario, yo no voy a la reelección y lo puedo decir con firmeza. Acá tenemos parlamentarios que antes de estudiar los temas, antes de adentrarse en los estudios acabados, están pensando en la cuña fácil para hablarle a sus propios electores, esos irresponsables, populismos de derechas irresponsables, populismos de izquierdas irresponsables. Senador Francisco Chaguán, hacemos una pausa con usted aquí en esta conversación en Profundidad de Campos en el canal del Senado y regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta aquí en esta conversación de Profundidad de Campos del canal del Senado con el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso. Sergio, te puedo continuar con una idea, porque ¿en qué consiste esta institucionalidad prospectiva que le propusimos al gobierno? Consiste en establecer un mecanismo institucional, que nosotros le habíamos propuesto como una agencia autónoma del Estado, tipo Banco Central, pero el gobierno lo que nos ha planteado, una contrapropuesta y tiene la iniciativa legal el para vaso eso. comunicante, el ex senador Álvaro Elizalde. Hoy día, claro, la idea básicamente, y a través del gobierno, ellos nos presentaron un proyecto que radica toda la institucionalidad prospectiva para Chile en el Ministerio del Interior, en el nuevo Ministerio del Interior, ¿ya? Creando al mismo tiempo el Ministerio de Seguridad. Claro, que crea además el Ministerio de Seguridad, pero la institucionalidad prospectiva de pensar el futuro se radicaría en el Ministerio del Interior. Nosotros que hicimos un estudio acabado respecto de toda la institucionalidad prospectiva en el mundo,
creemos sin lugar a dudas que darle autonomía para los efectos de que no se confunda la institucionalidad que piensa futuro fundamentalmente con el cumplimiento de un programa de gobierno. Esto excede a un programa de gobierno de un signo político determinado, sino que implica una materia que implica mirar el futuro y el largo plazo del país. Entonces yo diría que si tú me dijeras, ¿cuál es el proyecto que me gustaría que fuese mi legado como parlamentario? Y te lo dice el parlamentario que ha presentado más proyectos o iniciativas legales en la historia del país y más leyes aprobadas en la historia del país, en el caso mío. Si tuviese que elegir un proyecto, es este. Porque este es el que va a cambiar estructuralmente cómo construimos futuro para Chile. Disculpa, pero tenía que planteártelo porque además vamos a lanzar un libro a mediados de julio, justamente mostrando toda la experiencia de institucionalidad prospectiva en el mundo y cómo esto hace la diferencia. La Unión Europea, que hizo un esfuerzo muy importante de prospectiva en colaboración económica, en cooperación, en materia de tecnología, no hizo prospectiva o política de prospectiva en materia de migración. ¿Y qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos bolsones y guetos de migrantes en la Unión Europea porque no previeron que pudiera venir o imaginaron que iba a venir una migración norafricana o subsahariana que en definitiva iba a irrumpir justamente en la Unión Europea. Y porque no tomaron medidas a tiempo, hoy día tienen un problema gravísimo desde el punto de vista de cómo enfrentar las políticas públicas de largo aliento en materia de migración e integración social. Y eso le puede pasar a los distintos países con distintas materias. Ya, hablando de problemas gravísimos, yo estuve mirando su biografía y dice, ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, donde obtuvo en 1996 su licenciatura en Ciencias Jurídicas con la memoria La Cuestión Palestina. Así es. Análisis histórico jurídico del conflicto palestino-israelí. Si uno mira la historia, está ahí la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1947, que aboga por la creación de 2 estados. Hoy día tenemos un ataque terrorista de Hamas a territorio israelí con el secuestro y asesinato de personas y una reacción de Israel que prácticamente ha destruido la franja de Gaza con más de 36.000 muertos, niños, mujeres y todo eso. ¿Hay genocidio o no? Absolutamente. Tengo tal nivel de convencimiento que yo soy uno de los denunciantes ante la Corte Penal Internacional en contra de Benjamin Netanyahu y en contra del ministro de Defensa y entre otras autoridades israelíes. Acá estamos frente a un genocidio en vivo, estamos frente a crímenes de guerra, estamos frente a crímenes de lesa humanidad, estamos frente a un castigo colectivo de la población civil de Gaza, estamos frente a un desplazamiento forzado de personas de cerca de 2 millones de gazatíes, estamos frente a una situación dramática donde se está usando el hambre como arma de guerra y en ese contexto nosotros hemos presentado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional que marcha en paralelo a la que ha presentado el Estado, la remisión de antecedentes que hizo el Estado de Chile ante la Corte Penal Internacional. Y nosotros vamos a perseguir las responsabilidades por los ilícitos penales internacionales de las irresponsables autoridades israelíes que básicamente hoy día están provocando muerte y destrucción. Muerte de más de 41.000 palestinos, particularmente mujeres y niños, en su gran mayoría, y también la destrucción de toda la infraestructura en Gaza. Y eso implica efectivamente que hoy día toda la infraestructura hospitalaria, sanitaria, toda la infraestructura de obras públicas ha sido completamente destruida. Las viviendas, universidades, colegios a cargo de la UNRWA, de las Naciones Unidas. O sea, acá estamos frente a un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y un genocidio que como pocas veces hemos tenido la oportunidad de presenciar en la actualidad. Pero además, un genocidio que es transmitido en vivo. A mí me llegan imágenes en línea desde Gaza y podemos ver la destrucción permanente. Una materia que además es invisibilizada por los medios de comunicación nacionales. A mí me gustaría que efectivamente estas materias fueran exhibidas en los medios de comunicación, tanto en televisión como en los medios escritos. Y acá hemos visto que más bien las apariciones en los medios dicen relación con cuestiones anexas.
y acá se construyen relatos respecto de la Universidad de Chile o no, si del derecho de los estudiantes o no a protestar en los campus, pero no respecto a la situación dramática que se está viviendo en Palestina. ¿Acaso los palestinos son ciudadanos de segundo orden en el mundo? Eh, Frente a la situación dramática que está viviendo en Ucrania, hemos visto un trato distinto. Nosotros hemos solidarizado con Ucrania, hemos señalado claramente que estamos justamente frente al derecho de autodeterminación de los pueblos y hemos defendido justamente la independencia ucraniana y en ese contexto nosotros hacemos un llamado a atención. Acá los principios de autodeterminación de los pueblos, el principio, en el caso palestino, el derecho al retorno, en virtud de la resolución 338 de Naciones Unidas. Implica efectivamente construir una solución biestatal, vale decir, un Estado israelí y un Estado palestino con fronteras reconocidas internacionalmente y seguras. Y Esa ese es yo la diría que resolución 181 de 1947, pero tenemos un problema, digamos, radicado en dos sectores. Por una parte está lo que usted describe con claridad en la Franja de Gaza, después viene Israel, pero tenemos al otro costado Cisjordania. sí. Entonces, ahí hay asentamientos israelíes en territorio palestino. Ese problema, ¿cómo se resuelve? Bueno, ¿qué está pasando hoy día en los territorios? Y que también es poco conocido. La acción del ejército israelí, la acción criminal, se está ejerciendo no solamente respecto de Gaza, sino también respecto de hoy día sobre Jerusalén y también respecto de Cisjordania. De hecho, hoy día el número de personas asesinadas en Cisjordania, las tomas o adquisiciones de predios por la fuerza en Cisjordania, o la situación de hostigamiento que tiene la población palestina en Jerusalén, también tiene que ponerse sobre la mesa. Entonces acá tenemos básicamente un camino. El camino de esa relación con el reconocimiento del Estado palestino. Hoy día 147 países del orbe, 147 países del orbe reconocen al Estado palestino. De hecho, los últimos que iniciaron acción en esa materia, en ese camino, ha sido España, que finalmente ha reconocido al Estado palestino. Noruega también. Noruega, entre otros, que finalmente le hacen ver a la comunidad internacional que no es posible que finalmente la actual composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde un país, Estados Unidos, finalmente se da el lujo de vetar las resoluciones de alto fuego. En los últimos días o durante junio, finalmente se ha aprobado una resolución del Consejo de Seguridad para el alto al fuego, pero durante muchísimo tiempo Estados Unidos ha vetado finalmente o el reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno de Naciones Unidas o ha vetado las resoluciones que buscan establecer el alto al fuego. ¿Qué diría usted de la yihad islámica y de Hamas, que han actuado en distintos momentos también en ataques a Israel? Nosotros fuimos los primeros en condenar los ataques del 7 de octubre. Y hay mucha gente que no entendía por qué nosotros condenábamos la acción de Hamas el 7 de octubre. Porque la violencia nunca debe validarse. Aquellos que creemos, primero, en los instrumentos del derecho internacional, que creemos en el derecho internacional humanitario, en que creemos que el diálogo y finalmente las capacidades de entendimiento son las que deben estar sobre la mesa y no la acción de la fuerza, y que condenamos siempre la fuerza, venga de donde venga, es que finalmente nos lleva a condenar los hechos del 7 de octubre, pero y con mucho mayor intensidad, por supuesto, las acciones del ejército israelí. De hecho, lo que hizo finalmente la Corte Penal Internacional es señalar y disponer órdenes de arresto, no solamente respecto de las autoridades israelíes, sino también respecto a los responsables del ataque del 7 de octubre. Eso marca que finalmente la Corte Penal Internacional y la justicia penal internacional no solamente opere respecto de los países africanos o respecto de países que no están en la órbita de los países poderosos del mundo, sino también respecto de Israel, que sin lugar a duda ha violado y violentado los derechos fundamentales. Senador, quiero ofrecerle la última parte de este programa, la posibilidad de que usted me pueda retrucar frente a algunos nombres o conceptos con una idea, con un pensamiento. A ver, veamos.
Ya. ¿Qué le sugiere a usted? En una palabra, Chile vamos. Chile Vamos representa esperanza para Chile y cambio. Los republicanos. Los populismos de derecha pueden hacerle mal a Chile. Y por eso es tan importante que haya capacidad de entender y de diálogo entre las distintas oposiciones. Yo espero que haya generosidad y que la próxima elección municipal la planteemos sin ese atrincheramiento ideológico que le hace tan mal a Chile. Candidato presidencial de RN, ¿quién? No sé, hay que buscarlo. Gabriel Boric. Gabriel Boric, yo diría que buenas intenciones, malos equipos, ha faltado experiencia. Evelyn Matei. Representa esperanza, no me queda la menor duda que hay que cuidar ese liderazgo presidencial y representa también la esperanza de Chile Vamos para llegar al gobierno. Aborto. Yo soy contrario al aborto, creo que es un crimen. Eso. Eutanasia. La vida se debe proteger siempre. Expectativas 2024. Yo espero que de una vez por todas la política se ponga los pantalones largos y resolvamos las reformas estructurales. De todas las reformas que hemos hablado, la reforma que ya está comprometida es la reforma a la salud. La reforma a la salud del cual no hubo ni siquiera una palabra en el discurso de la cuenta pública del presidente Boric. Y en ese contexto yo abogo por un plan garantizado universal para los afiliados de FONASA y ISABRE, que logren finalmente establecer que no haya salud de primera y segunda clase y que esa salud sea oportuna. Ya, vamos al minuto final. Usted tiene Tan rápido. un regalo, ¿Ya? ¿no? Para que exprese un concepto, una idea, desarrolle un pensamiento, critique a alguien o alabe a alguien o alguna idea, alguna institución. No, nunca las personas, siempre las ideas. Creemos que es muy relevante poder construir un país que sea capaz de mirar en largo plazo. ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Estableciendo un proyecto colectivo de nación con sentido identitario, con sentido de pertenencia y pertinencia, que sea capaz de acercar las tomas de decisión a las personas, que le devuelva la confianza y la credibilidad en la política y en los tomadores de decisiones, que entienda que el diálogo es la única herramienta para mejorar las condiciones de vida, que este 2024 seamos capaces justamente a través de ese diálogo, que es lo que esperan los chilenos de la política y de su Congreso Nacional y de su Ejecutivo, seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a la reforma a la salud, respecto a la reforma a las pensiones y entregar mejores condiciones de certeza y seguridad para los chilenos. Eso yo diría que es el deseo que espero se pueda concretar y para eso se requiere voluntad, y eso requiere generosidad y requiere además salir del atrincheramiento ideológico en que de una u otra manera está sometida a la política, el Parlamento y la moneda. Ya, el senador Francisco Chaguán me permite que lo despida como autoproclamado candidato No, pero presidencial. ¿cómo se le ocurre? No, de No, ninguna manera. No, Sí. no. No, mire, acá lo que se requiere es entender que acá no son proyectos personales. Acá hay que construir desde los proyectos colectivos. Y son justamente Pero los alguien los proyectos... tiene que encabezar. No, los proyectos personales son los que han dinamitado la política y los sueños de construir un mejor país. Gracias, senador, por Muchas conversar con gracias. nosotros aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Le decimos a usted, será hasta la vista.